Ya, listo. ¿Sí? Entonces tenemos la etapa de transformación que vamos a reducir el voltaje. Obviamente tenemos la entrada 220 o 110 voltios, un voltaje alterno, ¿sí? Con esta forma senoidal de onda. Y tenemos, si se fijan con el mouse que estoy haciendo, todo este recorrido es el voltaje de la onda pico a pico, ¿sí? Tenemos en la parte de abajo y tenemos en la parte de arriba. Si tomamos solamente este medio ciclo, va a ser voltaje pico, ¿sí? Toda la onda va a ser pico pico y media onda el voltaje pico. Esta es una forma de onda que la vemos con el osciloscopio, ¿sí? Cuando medimos con el multímetro alguna forma de onda, es un voltaje RMS o es un voltaje eficaz, ¿sí? Entonces, nuestra primera parte de la fuente de alimentación es reducir el voltaje de 110 o 220 aproximadamente a 15, 30 voltios, ¿sí? Pues con ese voltaje entre 5 a 12 funcionan nuestros componentes electrónicos, ¿sí? Entonces vamos a reducir el voltaje. Si ven en un transformador va a tener a veces estas dos líneas horizontales, ¿sí? En medio, significa que tienen un núcleo. Eso significa que tienen un núcleo de ferrita, ¿sí? Pasamos la etapa de transformador y vamos a la parte de rectificación. La rectificación está hecha por diodos, ¿sí? Existen diodos de silicio y existen diodos de germanio. El diodo de silicio tiene una caída de tensión de 0.7 voltios. Varía entre 0.6 y 0.7. Y los diodos de germanio 0.3 y varía según el fabricante entre 0.2 a 0.3 voltios, ¿sí? Esta rectificación es de onda completa. Si ustedes chequean aquí la forma de onda, es de onda completa. Igual vamos a ver más adelante cuando es media onda, cuando solamente la rectificación es por un solo diodo, ¿sí? Ya en esta forma de onda, pasada a la parte de rectificación, ya tenemos un voltaje continuo, ¿sí? Y es un voltaje continuo. Pero la forma de onda no es tan lineal, ¿no? Y podemos mejorarla. ¿Cómo la mejoramos? Con un filtro. Un filtro que está hecho por capacitores, ¿sí? Hay capacitores de diferente unidades, de diferente escala y tenemos en microfaradios, ¿sí? Después de la etapa de filtro, tenemos ya, miren la forma de onda, cómo se va volviendo más lineal, ¿no? Podemos dejarla ahí la fuente de alimentación, pero va a estar con un voltaje fijo de 15, de 20, de 30, ¿no? Pero a nosotros nos interesa tener una fuente regulada. Vamos a ir a una etapa de regulador de tensión, ¿sí? Ahí vamos a colocar un circuito integrado, que lo vamos a ver ahorita. Y ustedes van a tener como tarea para la siguiente clase, como la hoja técnica de ese circuito integrado que va internamente en el regulador de tensión en la parte final de la fuente de alimentación, ¿sí? Igual les voy a dar el código en un momento, porque hay que saber leer, analizar, verificar el data suite o la hoja técnica, ¿sí? Y también puedo colocar al final un capacitor final cerámico para que me linealice más o me filtre más mi fuente, mi señal continua, ¿no? O mi señal DC. Y miren cómo la onda va perfeccionándose desde la parte de rectificación, ¿sí? Y al final, obviamente, se conecta una carga, ¿no? Porque al final vamos a alimentar nuestra fuente de alimentación va a tener una carga de diferente tipo, ¿no? Obviamente tiene que conservar el voltaje inicial, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna consulta? Don ingeniero. Pero, Sí, dígame. una pregunta. También existe lo que son los capacitadores que donde regulan el voltaje, ¿verdad? Los capacitores solamente se encargan de la parte de filtrado, nada más, ¿ah? Acuérdense que el capacitor tiene dos placas paralelas. Hay dos tipos de capacitores. Los que son eh, de poliéster, ¿sí? Que son unos Hay uno que son cilíndricos, electro también, algo así, que ¿sí? más o menos. Son de forma cilíndrica, ¿sí? Que tienen polaridad. Tienen
una parte positiva y una parte negativa. La parte negativa, si ustedes se dan cuenta en el capacitor, en la parte izquierda tiene como unas líneas, una franja negra. Esa parte es la parte negativa y el otro es la parte positiva. ¿Sí? Son electrolíticos, ¿sí? Que tienen polaridad. Y hay los capacitores cerámicos que parecen unas pastillitas, unas lentejitas. Ellos no tienen polaridad, ¿no? Obviamente los dos se encargan de filtrado, pero el que es cilíndrico está en la escala de microfaradios. En cambio, los cerámicos están en pico y en nanofaradios. ¿Sí? Son más pequeños. Solo se encargan de filtrar y almacenan temporalmente el voltaje, ¿no? ¿Había otra pregunta por ahí? Muchas gracias, ingeniero. Ok. Creo que había otra pregunta por ahí, ¿no? ¿O no? Ok. Sí, tenemos que poner énfasis en esto porque es parte importante, ¿no? Ahora, mi parte de transformación. Ya tengo, obviamente empiezo con mi voltaje alterno de 110 o 220 voltios, ¿no? Va mi parte reductora. Vemos que ese transformador tiene un núcleo de ferrita, ¿sí? Voy a reducir el voltaje, ¿sí? Por ejemplo, en la parte inicial es 220 voltios y me va a reducir a 12 voltios, ¿no? El transformador reductor de 220 a 12. Puede ser también de 110 a 12 voltios, ¿sí? Estamos diciendo que este voltaje 220 o 110 es un valor eficaz o RMS medido con el multímetro, ¿no? Y cuando vimos con el osciloscopio, me va a dar un voltaje pico o un voltaje pico-pico. Entonces, ¿cuánto será el voltaje? ¿Sí? ¿Cuánto será el voltaje ahí? Si es que quiero saber con el osciloscopio el nivel de, de voltaje, ¿no? Sí, Murillo Macías. El voltaje pico a pico sería más o menos como 350 voltios, ¿Por qué sería 350? porque ese no es el voltaje eficaz, sino el voltaje eficaz ya serían los 220 voltios. ¿Sí? ¿Y de dónde saco ese voltaje? Si analizo esta forma de onda, ¿sí? Tengo que multiplicar por algo, ¿no? Ustedes han visto en matemáticas, si tengo mi voltaje 110 voltios y voy analizando este semiciclo y este otro ciclo, voy a multiplicar por algo. ¿Por qué voy a multiplicarlo? Por raíz de 2, ¿no? Voy a multiplicar por raíz de 2, ¿no? Es una semicircunferencia, ¿no? Por raíz de 2. Si multiplico 110 por raíz de 2, tengo el voltaje pico. Y para saber el voltaje pico-pico es el doble voltaje. ¿Sí? Si estoy hablando que 110 por raíz de 2, que es 1.41, ¿verdad? Me va a dar 155 voltios. Por el doble, 311 voltios. ¿Sí? ¿Sí estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Ese sería el voltaje pico-pico. Ingeniero, disculpe, Sí, dígame. ¿me puede Dígame. repetirlo? A ver si me puede repetir lo que dijo, o sea, cómo sacar el voltaje pico, disculpe. Claro. Sabemos que el voltaje RMS, por ejemplo, el voltaje RMS, voltaje eficaz, que es medido con el multímetro, me va a dar 110 voltios, ¿sí? Y voy a multiplicar por raíz de 2. ¿Por qué por raíz de 2? Porque estoy analizando esta forma de onda senoidal, ¿no? Este semiciclo, ¿sí? Solo la mitad de la forma de onda, ¿sí? Matemáticamente sabemos eso. Si multiplico 110 por raíz de 2 es 1.41, ¿verdad? Me va a dar 155 voltios, ¿sí? Ese es el voltaje pico. Para saber el voltaje pico-pico es el doble de ese valor, que va a dar 311,12 más o menos, ¿sí?
311 voltios es el voltaje pico-pico. ¿Sí? ¿Sí está claro hasta ahí? Sí, sí, muchas gracias, ingeniero. ¿Sí? O sea, tengo el voltaje inicial de la red. Voy a reducir mi señal a 12 voltios, por ejemplo. No puede haber transformadores de 6, de 10, de 12, de 15, de 20, 24, de 30, ¿no? Pero con un transformador de 20, 25 está correcto, ¿no? Después tengo mi parte rectificadora. En este caso, si estoy hablando de la parte rectificadora, ya tengo una señal continua, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de forma de onda me está rectificando? ¿Media onda u onda completa? Si vemos la forma de la onda de señal después de la parte de rectificación. Onda con- Onda completa, ¿no es cierto? Onda completa, así es. Después de la parte de rectificación, que ya tengo continua, ¿no? Voy a mejorar mi forma de onda y ahí ingresa el filtro, ¿sí? En este caso es un filtro capacitivo electrolítico que tiene polaridad. Esa pequeña línea más pequeña es la parte positiva y esa C invertida, ¿sí? Es la parte negativa, ¿sí? La parte de arriba, la parte positiva, la parte de arriba, la parte de abajo, la parte negativa, ¿sí? Ya tengo polaridad, ¿sí? Y voy a mejorar mi forma de onda. En la parte de regulación o estabilización, de estabilización puede ser a través de un circuito integrado, como les mencioné hace un momento, o por un diodo Zener o por un transistor, ¿no? Ya depende del diseño de cada uno. Y al final viene mi carga, ¿no? Que se denomina generalmente L o load a la carga de que tengamos al final de la fuente de alimentación. Sí, pero es importante que identifiquemos el diagrama de bloques en esas etapas. ¿Sí? ¿Alguna consulta hasta aquí? Listo. Ingeniero, yo tengo una pregunta. Claro. Yo estaba viendo videos y en el video salía que el valor de la capacitancia que me da mi fuente Sí. depende de la carga que yo conecte a la salida de mi fuente. O Depende sea, mucho de la carga. y la forma, o sea, depende del tiempo en que se cargue y se descargue el capacitor. La forma de onda, será etapa de esta fuente entre y más tiempo estar teniendo, o sea, ya no va a ser una línea continua, sino que va a estar decayéndose en un tiempo más corto. No, no va a depender no va a depender de la carga, ¿no? Miren, esta forma de onda viene, acuérdense que la forma de un capacitor tiene un tiempo de subida y un tiempo de bajada, ¿no? Mientras dure la onda. Entonces, en la onda después de la etapa rectificadora de los diodos, viene el ciclo positivo, tiene este pico, ¿no es cierto? Tiene este pico, ahí comienza a cargarse el capacitor, ¿sí? En eso va cayendo y el capacitor comienza a descargar, pero como ya viene enseguida otra vez la onda completa, vuelve a cargarse el capacitor. Es por eso que tiene esta forma de onda, ¿ve? Sube y al toque vuelve a subir. Comienza a bajar y al toque vuelve a subir. ¿Por qué? Porque este periodo es rápido. Si no tuviéramos esta forma de onda, otra vez decaería la descarga del capacitor y otra vez volvería a subir. Depende mucho de esta forma de onda de entrada del capacitor, ¿eh? ¿Sí? No depende mucho de la carga. Si acá, por ejemplo, tengo 12 voltios, como mis diodos son de silicio generalmente, van a ser 0.7 por 4, 2.8 voltios más o menos de caída de tensión. Ese voltaje de 12 voltios me va a caer a 10 más o menos, ¿sí? A 10, 10.5. ¿Cómo recupero ese voltaje? Con el capacitor, con la parte de filtrado. Se va a elevar más o menos a 15, 18 voltios más o menos, ¿sí? Y cuando conecte la carga, voy a tener estable esa Me señal, gusta porque no ¿sí? se activa el este con el celular. Pero va a depender mucho de la parte de inicial, ¿no? No tanto de la carga, ¿sí? Ah, ya, ingeniero, ¿Sí? muchas gracias. Ok.
¿Sí? Miren este ejemplo, por ejemplo. Aquí tengo un rectificador de media onda. Si se fijan, tengo el transformador, tengo la parte reductora, y después de la parte de rectificación, solo tengo un solo diodo, y solo tengo el ciclo positivo. Hay un periodo que tiene 0, y otra es como dice la parte del ciclo positivo. ¿Sí? Eso significa una rectificación de media onda. ¿Para qué sirve? Porque ciertos motores de control en la industria necesitan ese tipo de forma de onda. ¿Sí? Y miren cómo varía. Esta es la entrada del filtrado, y miren cómo varía la forma de onda que va filtrando la señal, ¿no? Tengo una etapa de que va decayendo el voltaje y otra vuelve a subir, ¿sí? Y al final una parte de regulación o otro filtrado más con otros capacitores cerámicos, puedo linealizar más la forma de onda continua, ¿sí? Pero si se han chequeado hace un momento, onda completa, venía esta forma de onda, inmediatamente ingresaba la otra, ¿no es cierto? Pero en una rectificación de media onda, se descansa este semiciclo. Ahora, hasta hace un momento hemos analizado las formas de ondas de la fuente de alimentación. Aquí estamos viendo un regulador esquemático, generalmente, comúnmente, seguramente ustedes también lo han encontrado, ¿sí? Sabemos, tengo mi parte de transformador, núcleo de ferrita. Estos dos puntos significan que están de manera síncrona, que no hay un desfase, ¿sí? O sea, inicialmente, vamos a las formas de ondas. Inicialmente, miren mi forma de onda, y mi etapa de transformación empieza en el mismo punto cero. ¿Ah? Eso significa que están en fase. En cambio, va a haber otros transformadores que están desfasados. ¿Cuánto? Semiciclo o un ciclo completo. Es decir, la forma de onda empezará aquí y comienza recién a transformar aquí. Eso significa estos dos puntos. Aquí significa que están en fase. Si este punto estuviera aquí abajo, significa que están en desfase. ¿Sí? Eso significa como simbología. Después viene mi parte de rectificación, comprendido por 4 dedos, generalmente de silicio. Miren, aquí hay un doble filtrado, ¿no? Porque quieren mejorar la forma de onda, ¿no? Un capacitor electrolítico de 220 microfaradios que soporta 35 voltios. Fíjense que tiene que ser este valor mucho más alto que este, que estoy reduciendo, porque si no, si por ejemplo yo coloco aquí, es 12 voltios, y coloco aquí un capacitor de 12 voltios, me va a funcionar sí, pero un corto tiempo, porque el capacitor se va a comenzar a inflar y en algunos casos explota, ¿sí? Siempre hay que colocar más o menos el doble o las 3/4 partes más del voltaje que estoy recibiendo. Es lo recomendable, para que no exista ese tipo de inconveniente. Después viene otro capacitor de 100 nanofaradios. Ahí es un capacitor cerámico. Si se firma en la forma del capacitor. Cuando tiene una curva para abajo es electrolítico, que tiene polaridad, es la parte negativa. Y cuando los dos son iguales, es un capacitor cerámico. Pero si se fijan es de mucho menor valor, ¿no? Este es el circuito integrado, el LM317, que ustedes van a averiguar su hoja técnica o su data switch para saber internamente qué tiene, ¿sí? Como cultura general. Acompañado de una resistencia que le va a dar estabilidad, y al lado de una resistencia variable o un potenciómetro que me va a servir para regular el voltaje. Es decir, si tengo aquí 35 voltios, voy a poder variar de 0 o de 1 voltio hasta 35. Y un filtrado final a través de un capacitor electrolítico de 220 microfaradios. Obviamente aquí a la salida voy a conectar mi carga, ¿no? ¿Sí? Entonces esto vamos a ir chequeando en sus simulaciones. ¿Sí? ¿Sí está claro hasta aquí? Sí, ingeniero. ¿Sí? Ingeniero, disculpe. Sí, dígame. O sea, yo también revisé, como, al igual que los compañeros, circuitos parecidos a lo que usted nos está planteando. Ya. Pero sí me surge una duda, y es el tema de los valores, por ejemplo, en el capacitor, por ejemplo, electrolítico, o qué sé yo, en mi resistencia, qué valores o cómo yo establezco esos valores
para saber si, por ejemplo, yo quiero una fuente regulable, qué sé yo, de 0 a 30 o de 1 a 50 voltios. O sea, ¿cómo yo trabajo los valores? Esa es la duda que yo tengo, porque en esa parte tuve el problema. Al momento de entender el circuito, sí, hubieron pequeñas dudas, pero más me surge la duda es en los valores. ¿Qué valores yo trabajo en el capacitor y cómo yo calculo esos valores para tener un valor final? No sé si me haga entender. Sí, está bien. Ahora, por ejemplo, después vamos con la pregunta de Yulisa, me parece. Tenemos aquí, obviamente, dependiendo qué yo voy a alimentar, si tengo mis circuitos integrados que funcionan con 5 y 12 voltios, mínimo tengo que tener una fuente de alimentación de 18 o 20 voltios, ¿no es cierto? Regulable. Entonces, primeramente, mi transformador tiene que ser de 110 a 15 o 20 voltios, ¿sí? Primero con mi valor del transformador. Después viene mi parte de filtrado, perdón, de rectificación que está hecho por diodos, y cada diodo de silicio me consume 0.7 voltios, es decir, entre los 4 aproximadamente, entre 2.5 a 2.8 voltios, menos el voltaje que estoy reduciendo aquí, ¿no? Si voy a tener 12 voltios menos 2 voltios, voy a tener 10 voltios, ¿sí? Si tengo 15, va a ser 13 voltios. Si va a ser 18, va a ser 16. Si va a ser 20, va a ser 18, ¿no? Tengo que bajar ese voltaje. Entonces, el capacitor que voy a colocar aquí, el voltaje tiene que ser mucho mayor, el doble más o menos, o tres cuartas partes mayor que el voltaje que estoy recibiendo en el transformador. Por lo que le estaba indicando, que si sobrecargamos el capacitor, se va a dañar el componente, ¿no? Porque estamos saturándolo. Eso en voltaje. Ahora, en faradios, en microfaradios, ¿sí? Tenemos, ustedes deben haber visto en teoría de circuitos, la curva característica del capacitor, lo que son elementos pasivos y lo que son elementos activos. En lo que son elementos pasivos tienes una forma de onda de tiempo de subida, de carga del capacitor y un tiempo de bajada que es de descarga del capacitor, ¿sí? En base a la carga final que uno vaya a instalar. Si no lo han visto, me dicen para la siguiente clase hacer unos slides y explicarles matemáticamente cómo sale eso, ¿sí? Porque aquí ya vemos electrónica. Se supone que ustedes ya han visto o están viendo teoría de circuitos y están analizando internamente cómo funciona cada componente, ¿no? Ya sea resistencias, capacitores, bobinas, inclusive en algunos casos, y ciertos elementos semiconductores. Si no lo han visto, me dicen para hacer un pequeño preámbulo sobre eso, para ver internamente y matemáticamente cómo funciona cada elemento electrónico, ¿no? Que ya en la parte electrónica deberíamos arrancar ya en cómo están, sabiendo cómo funcionan los componentes, ¿no? Para en base a circuitos aplicativos, esquemáticos, ya saberlos diseñar, ¿no? Matemáticamente y en base a esquemáticos, ¿no? Pero no hay problema, después podemos hacer un repaso sobre los valores puntuales de cada componente, ¿no? A nivel de voltaje sabemos que tienen que revisar eso. A nivel de microfaradios, por ejemplo, ¿por qué es este 220? ¿Por qué es este 100? Depende mucho de la curva de carga y descarga. ¿Que de dónde va a tomarse ese diseño? De la carga final de salida, ¿sí? O sea, de la carga final de salida. ¿Qué voy a alimentar? No es lo mismo que yo alimente una fuente de alimentación para un celular o para un equipo de sonido, ¿no? O para un televisor o para una consola grande de audio, ¿no? Los componentes, los diagramas de bloques son los mismos, pero internamente los valores varían. ¿Por qué? Porque depende mucho de la carga. La carga, acuérdense que aquí voy a tener un voltaje. Cuando conecto la carga, recién me va a aparecer la corriente, ¿no es cierto? Igual funciona en los enchufes, ¿no? Tengo 110 voltios, pero solo tengo voltaje, todavía no tengo corriente. Recién cuando conecto algún equipo, recién me aparece la corriente. Entonces, obviamente, la corriente va a circular por las diferentes ramas, por diferentes nodos, ¿sí? Y estos elementos tienen que soportar esa corriente, que va a depender de qué, de la carga
o de las cargas que yo voy a conectar, ¿no? Yo voy a tener una franja, ¿no? Y en base a eso me va a soportar. ¿Sí? ¿Sí le quedó claro más o menos? Sí, Ingeniero, ingeniero. buenos días. Sí, Ajá. dígame. Sí, ingeniero, sí. Este, Pero nosotros, sí sería bueno que igual, si usted tiene el tiempo, pues que, como usted dice, se haga un preámbulo No, no hay para problema. establecer el funcionamiento de ciertos componentes, ¿no? Sí, no hay problema, no hay problema. Eso vamos a prepararlo. Sí, ¿alguien más quiere intervenir, creo? sí, mencionar eso, lo del preámbulo, si es que usted nos puede decir, sería súper bueno porque, o sea, nosotros estamos viendo recién teoría de circuitos, Ah, ok. entonces sí sería bueno lo que usted mencionaba. Ok, no hay problema, no hay problema. No hay problema, eso lo vamos a ir, lo vamos a hacer de forma un poco rápida, sí, si no, no podemos avanzar con los circuitos que tenemos que hacer, pero no hay problema. Yo les voy a hacer paso a paso con el modelo matemático, cómo sacar y cómo chequear eso, ¿no? ¿Sí? Listo, muchas gracias, Sí. ingeniero. Acuérdense que de este regulador de voltaje, el LM317, tienen que chequear la hoja técnica, ¿no? ¿Sí? Internamente, ustedes van a saber qué componentes hay, ¿no? Y ya vamos a hacer una repasada sobre lo que están revisando. ¿Sí? Este es otro circuito esquemático. Miren, tengo mi transformador. Bueno, tengo un switch de control, un fusible, dependiendo si es que hay alguna falencia eléctrica. Y aquí tengo dos diodos. Cuando tengo dos diodos, también me están rectificando de onda completa. ¿Sí? Cuando tengo 4 diodos, me va a dar mucho más estabilidad. Con 2 diodos me sirve, sí, pero no me da tanta estabilidad como con 4 diodos. Y aquí, fíjense que tengo 3 capacitores. Depende mucho del diseño, ¿no? Ahora, ¿por qué tengo más filtrado? Va a depender mucho de mi forma de onda de entrada alterna, ¿sí? Porque de repente está muy distorsionada o donde, fíjense que es muy importante cuando diseñamos una fuente de alimentación o cuando ya hay equipos instalados y de repente no me funciona bien la parte electrónica. El equipo vemos que se daña o se apaga o no lee bien, tiene unas lecturas cerradas. Eso se puede dar porque no está ingresando una fuente de energía continua estable. ¿Sí? Significa que no tiene estabilidad en la forma de onda continua, que se puede dar desde la fuente alterna, ¿no? Entonces muchas veces dicen, no te funciona la fuente de alimentación, sácala, cámbiala y bótala. Pero no es así, porque hay que analizar con un osciloscopio si la forma de onda alterna que está ingresando está correcta, ¿sí? De repente tiene mucha distorsión. ¿Cómo la soluciono? Colocando varios capacitores. Voy filtrando esa señal, ¿sí? Voy afinándola, ¿sí? Y es por eso que le voy a dar estabilidad a mi forma de onda continua, ¿no? A veces dicen, no me lee bien el equipo, o no carga bien, o se saltó ciertas lecturas, es porque hay ruido en la forma de onda alterna, ¿no? Y que puedo mejorarla, sí, la puedo mejorar, la puedo filtrar con capacitores, ¿sí? También tengo un regulador de voltaje, si se dan cuenta. Y aquí tengo un diodo que va conectado paralelamente, pero inversamente. ¿Para qué va a ser este diodo? Va a proteger mi circuito integrado, ¿sí? Es decir, si viene una fuente de alimentación, miren, este es el lado positivo. Si me viene un lado negativo, una carga mal puesta polarizadamente, sabemos que por el diodo tiene dos partes. ¿Se han visto diodos o todavía no han visto diodos en la parte de teoría de circuitos? No, ingeniero. Bueno, vamos a hacer un repaso rápido de eso, ¿eh? Porque para eso es ese curso, pero igual vamos a chequear eso. Sí, el diodo tiene dos partes, tiene el ánodo y tiene el cátodo, ¿no? ¿Sí? El ánodo es la parte positiva y este es el cátodo que tiene la parte negativa, ¿sí? Yo voy a colgar este video igual en el aula virtual para que ingresen por YouTube y puedan revisarlo, ¿no? Pero igual vamos a chequear componente por componente, ¿sí? Entonces, si existe una carga, una parte negativa por este lado, el diodo no lo va a dejar pasar. Es como un switch, como una barrera. Va a entrar como parte de protección, ¿sí?
abajo del regulador tengo mi resistencia variable, que es mi potenciómetro, que puede haber perilleros o manuales, ¿se han visto? Para que puedan revisar para que pueda regular mi voltaje, ¿no? Aquí tengo otra vez mi diodo de seguridad y finalmente un conjunto de resistencias para darle estabilidad a mi señal de salida, ¿sí? Aquí solo tengo nominaciones, no tengo todavía valores, ¿sí? Pero igual vamos a checarle eso a la siguiente clase. Vamos a hacer una repasada general muy rápida del componentes y el tipo de modelo matemático, ¿no? Matemático, ¿no? Para que tengan idea. Yo en el aula virtual también les voy a colgar para que vayan leyendo, ¿sí? De fuentes fidedignas de qué se trata cada componente, para que puedan revisarlo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí está claro hasta ahí? Sí, Sí, ingeniero. ingeniero. ¿Sí? Igual les voy a pasar esa data, ¿sí? ¿Alguno hizo ¿Alguien quiere quiere compartir pantalla para ver la simulación que estaban realizando? Yo también, yo lo realicé, pero tuve problemas con el tema de lo que le mencionaba antes. O sea, al principio no me daba de los voltajes que usted pedía, pero lo que hice fue en la fuente alterna reducir el voltaje, porque fue la única manera en la que me funcionó para que me dieran en esa numeración que usted había pedido, en esos Ah, ok. valores. Ok. Si no hay problema, eso vamos a verlo. También yo lo hice, ingeniero, pero para reducirlo utilicé el potenciómetro, pero igual tengo dudas, por lo que como no sabemos mucho en cuanto a esto. Ok, les falta esa parte, ¿no? Ok. Yulisa. Aquí estoy, ingeniero. Comparto la pantalla. Sí. O sea, porque también tengo las mismas dudas que los compañeros de Listo, que le cambié los valores. sí, no hay problema. Puedes compartir. Un ratito. Dice el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantallas a los participantes. Así que ahí. Ahí está. Ok. Entonces, lo que le decía, aquí yo le cambié, no sé si esté correcto. Ok. Puse 170 voltios, o sea, no sé si esté correcto, era para que me dé de salida. Ok. Esa es la amplitud total. Como estamos viendo hace un momento, ese es el voltaje pico-pico, ¿no? Ahí puedes colocar 311 voltios, ¿sí? Sí, ponle OK. Y ponle 50 o 60 Hz, ¿no? Que es la frecuencia con la que se trabaja, ¿no? OK. Tienes tu trafo y mira que tienes conectado en la parte de arriba va una señal, en la parte de abajo otra señal. Tienes tu lado positivo, pero el otro lado del puente Dios no está conectado. A Sí. tierra. Ajá, no está conectado. Ah. Ingeniero, una pregunta. Sí, dígame. La parte de la que usted dijo que no está conectada a tierra, yo había visto en un video que esa parte se utilizaba para cuando usted quería restablecer la corriente, algo así, no me acuerdo muy bien. Si chequean ahí el circuito, ahí le falta conectar, ¿no? A funcionar ahí. En simulación a veces se saltan esos datos, ¿no? Pero van a ver, ojalá se normalice en algún rato, como para al final armar físicamente y revisar eso en laboratorio. Sí sería bueno, ingeniero, que ojalá y se normalicen las cosas, porque no es lo mismo, yo creo, trabajar así. Correctísimo, no es lo mismo. Obviamente podemos ir avanzando, ¿no? O sea, ahí poco a poco adaptándonos ante esta crisis, ¿no? Pero obviamente en simulación no es lo mismo que aparte que en simulación no se aprecian las pérdidas de los componentes, ¿no? Porque físicamente en campo ya el transformador tiene ruido, el puente de diodos tiene unos más o menos caídas de voltaje, los capacitores no trabajan todos igual, y ¿cómo uno se da cuenta de eso? Solamente en la práctica, ¿no? Y armando los circuitos, maniobrando, ¿no? La simulación nos sirve, sí, como para
tener una idea, ¿no? De un proceso para no ir tan a ciegas cuando voy a implementar el circuito físicamente, ¿no? Nos ayuda, sí, pero no del todo, ¿no? Lo más importante es armar ahí físicamente en un protoboard o en una placa, ¿no? Dejo de compartir ya, ¿verdad? Sí, y después chequeas en el osciloscopio cómo te ha salido, ¿sí? Leonardo Palma, ¿alguna pregunta? Era con respecto al circuito de la compañera porque había puesto la puesta a tierra, pero la había saltado por otra línea, entonces creo que no le iba a correr el programa ahí. Ah, sí, después ya la estaba corrigiendo ya por ahí, sí. Eso no hay problema, eso podemos travesear ahí en esa circuitería, no hay ningún problema. Pero sí, sí me da gusto que se han bajado el programa, que han estado instalando, que están maniobrando y todo eso, ¿no? Porque obviamente estamos empezando por un circuito muy básico de fuente de alimentación, pero mientras vamos avanzando vamos a ver circuitos con semiconductores, con transistores, con operacionales. Si es posible, vamos a inyectar algo más de potencia por ahí, dependiendo de cómo vamos avanzando, ¿no? Y ojalá que físicamente instalemos a una fuente de alimentación, veamos cómo va la situación de la pandemia, ¿no? Ahora, de repente, de acá a unos días, ya se pueden abrir las electrónicas y yo les puedo decir qué componentes ir comprando, obviamente obviamente con todas las seguridades, ¿no? Si son grupos de 3, 4 personas, solamente una persona salir, obviamente, y reunirse con todas las seguridades. No podemos tampoco exponernos, ¿no? Hay que cumplir con los protocolos de seguridad, ¿no? Ya vemos cómo se va dando día a día, de repente logramos a cada uno en su casa armar su circuito y lo vemos aquí mediante esta plataforma, ¿no? Inyectamos, habilitamos las cámaras y vemos ahí cómo se va armando, ¿no? Paso a paso. ¿Sí? ¿Alguien más que quiere enseñar su circuito? Murillo Macías, dígame. Sí, yo quería enseñar mi circuito. Ah, ya, ok, sí, dale. Ya, listo. Ok. Aquí está el circuito, como ven he puesto todas las etapas. He puesto también aquí lo que es un regulador 7805 que regula 5 voltios fijos para indicar que la fuente está encendida, ¿no? Ok, fíjense que su compañero ha puesto 110 voltios, ¿no? A la entrada directamente, ¿no? ¿El transformador de Ya. cuánto es? En realidad no está especificado aquí, pero el voltaje que me tira sí son los 30 voltios. El voltaje final de salida, ¿no? Sí, sí. Ok. Y ahí está encendido, aquí tengo el switch de encendido, ¿no? Me indica que está encendida la fuente acá con el LED. Y vemos que tengo 30 voltios y luego lo puedo hasta 1 voltio, creo, o 0 voltios, algo así. Ah, ok, está regulando ahí. Ujú. Ajá, ahí está el voltaje final, 0.8 voltios. Ok, ok, muy bien, muy bien. Listo. Sí, muy bien, está muy bien, está muy bien. Y ahí tiene dos voltajes, ¿no? Tiene un voltaje fijo que he hecho con el 7805, es un voltaje fijo nada más de 5 voltios, Sí. y es regulable con el 317. ¿Sí? Aquí es Igual, para indicar el que está encendido con el LED, ¿no? ok, miren, fíjense, deja un reto de circuito. Fíjense, Ya. ya han puesto los multímetros, ¿sí? Con el voltaje eficaz, y para los siguientes circuitos vayan chequeando colocar un osciloscopio después del transformador, un osciloscopio después del puente de diodos, un osciloscopio después de los capacitores y otro osciloscopio al final, a las salidas, para que vean cómo, aparte de cómo van variando el valor numérico, cómo va variando la forma de onda, que es importante también que lo revisemos. ¿Sí? Listo. Chévere. Muy bien, Ingeniero, yo en el mío intenté ponerle osciloscopio, pero ya. después no me querían aparecer las gráficas. Te quemó el osciloscopio. Sí, tal vez, pero no, después ya no me querían aparecer las gráficas. Ok, ok, no hay problema. Bueno, eso es ahí traveseando, no hay problema, no hay problema. Yo quiero compartir mi circuito, ingeniero. Dale, Anthony. Ya, ahorita sí aparece, ingeniero. Ok, No aparece todo. sí está bien. Ya, esta es mi fuente, ingeniero. Ok, Yo tuve un problema, bueno, todavía lo tengo porque
al salir de aquí la fuente, yo había puesto un multímetro, Ya, pero la fuente aquí me daba 30 voltios el transformador. ya. Pasando mi puente de diodo, el voltaje se me elevaba a 86 voltios. Después del puente de diodos. Sí, 86 voltios. Y después acá, en la salida, sí ya nomás me daba 20 voltios. Mi pregunta, bueno, que todavía la tengo, no sé por qué se me elevó tanto el voltaje, porque incluso le cambié el puente de diodos y le puse estos de aquí, que son los 1N407 para rectificar. Los cuatro sí, no como el que ya vienen los cuatro nomás para Ajá, conectar el y puente de diodos, sí. me seguía dando el mismo problema. Aquí mi fuente, aquí tiene como la segunda fuente que usted decía, pero Ajá. eh, yo en un video vi que esta de aquí servía para cuando uno ya descarga la fuente y no quiere para que el voltaje quede por acá cargado en los capacitores, sino es que se descargue y vuelva acá a la fuente. Sí, sí, es correcto, sí, es correcto. Es correcto. Entonces aquí también la puedo regular y ahí va regulando el voltaje como se da cuenta. Ya Claro, está 1 voltio, claro, muy bien, parece. muy bien. Porque el circuito integrado este de aquí, el menor voltaje que me da es 1.5 voltios, Correcto. Por eso, no llega a cero. claro, por eso es importante que sepamos la hoja técnica de cada circuito integrado, ¿no? Igual conforme vamos avanzando, en este caso, este circuito, vamos a ver internamente qué tiene los transistores que veamos, tanto BJTs o FET u operacionales, tienen una hoja técnica, ¿no? Es como una hoja de vida de cada uno, ¿no? Entonces tenemos que saber de qué se trata, ¿no? Pero es importante este tipo de análisis y cuando vamos armando circuitos, en este caso por simulación, nos damos cuenta de estas novedades, ¿no? Para saber de qué se trata, ¿no? Pues es importante ese tipo de práctica. Y a la siguiente clase, les voy a preparar componente por componente, ¿no? Ya que todavía no han visto eso, ¿no? Pero no hay ningún problema, hacemos ahí un paréntesis, acabamos rápido, igual también se lo subo al aula virtual para que lo revise. Muy bien, estimado. Igual hacen un capture a sus circuitos y me lo envían hoy día al correo electrónico, ¿no? Para poderles calificar. Listo, ingeniero. Gracias. ¿Alguien más que quiera compartir? Ingeniero, una pregunta. Dígame. Los circuitos que usted va a calificar, ¿cómo los va a calificar? O sea, me refiero porque, o sea, no somos expertos, ¿no? Entonces, No esa hay es mi ningún pregunta. problema y obviamente yo considero eso, pero la consideración que se va obviamente a calificar va a ser ese tipo de motivación y la búsqueda que han realizado, ¿no? Obviamente, si se dan cuenta, todos son diferentes circuitos, ¿no? Obviamente, si hay circuitos iguales, descalificados los dos, por si acaso. Y si hay tres, ya descalificados todo el semestre, ¿no? Pero no, Listo. obviamente vamos a esta primera clase, se va a considerar no la exquisitez ni el detalle del circuito, pero sí, obviamente, la motivación y el tipo de empeño que le han puesto, ¿no? O sea, desde el primer circuito que me presentó Yulisa, me parece, ¿no? Que ella así colocó, estaba instalando, pero ahí está, ¿no? Sí está investigando, sí está realizando las maniobras, ¿no? De repente puso un voltaje muy elevado o una frecuencia muy elevada, no voy a calificar eso, pero sí, obviamente, sí el empeño y el énfasis que le han puesto en el circuito, ¿no? Porque obviamente en una primera clase no vamos a resolverla bien, pero sí van a fijarse que clase a clase va a ir mejorando su especialidad, ¿no? Y se van a dar cuenta que van a poder maniobrar y analizar, sobre todo matemáticamente, de qué se trata, ¿no? Para poder diseñar cualquier cosa o hacer un mantenimiento preventivo o correctivo cuando ya se encuentren en campo, laborando en su especialidad, ¿no? Si de eso no hay ningún problema. ¿Sí? ¿Alguna consulta? ¿Alguien más quiere compartir? Dime, Joel. Yo quiero compartir mi circuito. Listo. Ya, en este caso es el de acá abajo. Como ven, tengo aquí puesto un alternador. Lo puse a 169, si no me equivoco.
El 1 Hz que está aquí era para visualizarlo en un osciloscopio, pero el osciloscopio no me identificaba, no me corría. También se quemó. No, o sea, yo le puse, pero no Ok. lo identificaba. No, no hay problema. Eso poco a poco se va revisando. No hay problema. Ya, por esa parte, Ok. aquí está puesto el capacitor. Ok. Y como vemos acá llega un LM317, va a regular con un potenciómetro de 5K. Ok. Aquí este motivo de este switch es para identificar qué pasa si dejamos de utilizar ese filtro. Pues bueno, una vez que lo apagamos obviamente va a dejar de funcionar. Ok. Pero si nosotros vemos, si nosotros lo tenemos prendido, pues él va a dar una señal fija, no se va a mover el voltaje. Ok. Pero si nosotros lo apagamos, comienza a parpadear el LED y va a comenzar a variar. Claro. Entonces no está actuando este primer filtro que tenemos aquí. Así es, así es. Entonces ya ese es el motivo de por qué puse el switch. Ok, no hay problema. Sí, pues, Igual en la parte de arriba está lo mismo. Esto ok. ya es con un 7812 que aquí ya nos tira 12 voltios. Nos da la salida 12 Ajá, voltios. Igual estamos aquí para aprender, no hay ningún problema, pero siempre acostúmbrese a tener un vocabulario, correcto. una gramática de ingeniería, ¿no? Ok. Igual ese es el día a día, no se preocupen. ¿Y cómo van a enriquecerse de ese vocabulario? Leyendo, ¿no? Leyendo fuentes fidedignas, ¿no? Porque también obviamente sabemos que cualquiera puede publicar en la web cualquier cosa y utilizar cualquier tipo de vocabulario porque no está regulado, ¿no? No hay ente regulador, ¿no? Pero igual ustedes se dan cuenta y leyendo de la bibliografía o en conferencias o en el día a día nos vamos a dar cuenta, ¿no? O sea, no, tranquilos por esa parte, pero sí es importante que sepamos que tenemos que enriquecernos de ese vocabulario, ¿no? Listo, ingeniero. Ujú. Ya. Listo, Eso muy no. bien, muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir? Yo, ingeniero, es que quiero hacerle una pregunta. Claro, dime, Elizabeth. O sea, pero con el circuito. Dale, ¿Puedo dale. compartirlo? Sí, por Ya. supuesto. Siempre una clase, ya sea presencial o virtual, es un foro, ¿ah? Acuérdense que no es un monólogo, ¿ah? Es un foro que cualquiera puede participar y así se aprende, ¿ah? Así se aprende, no hay ningún problema. Listo, ingeniero. No sé si ya lo visualizan. Sí, sí está bien. Ya. Yo tengo una pregunta. Mire, antes de que yo lo ponga, que encienda el circuito, antes de que le dé play, me va a aparecer aquí como 46 y algo. Ya, Pero después ya no. Mire. Te agarra, el ingeniero dice que también en la parte donde, lo mismo que le pasó a Angie, no tienes conectado el puerto a tierra. el puente de diodos, mira, si se dan cuenta y el Es puente de de diodos aquí. está ahí. Ujú. Ya. Déjeme ver si es que ahí ya sale. Dale, no hay problema. Pero creo que tienes que hacer nuevo cableado porque va a ser Ay, lo sí. mismo que le pasó, como una vuelta completa. Ah, ya, lo tengo que ampliar esta parte, ¿cierto? Porque se está copiando mi compa. Ya, es aquí. Sí, ve, ahí me sale como 44 y algo. Y a ver tu transformador en la parte inicial. Está a 120. Ya, Es de mira, 120. mira tu fuente de alimentación, cómo está. Está variando. Sí, ¿y eso por qué es? Hay que O sea, por el tipo de transformador, ¿verdad? pero primero pon la fuente de alimentación inicial que has colocado, ¿no? Porque mira, está variando, no está fija. Hay que ver las características de la fuente inicial que has colocado. Después, qué tipo de trabajo has colocado, ¿no? Y miren, después el puente de diodos tiene un código, ¿no? Igual qué voltaje funciona del código de esos diodos.
Y bueno, el LM317 no hay ningún problema, porque ya sabemos que eso es una fuente regulable, ¿no? Pero principalmente está en tu fuente de alimentación principal de entrada, que hay que revisarla, qué características tiene. Después el trafo, ese código también hay que revisar qué tipo de trafo es. Y después el tipo de puente diodos, ¿no? Para ir analizando parte por parte. Después lo demás está bien, pero la parte inicial es la que te está variando. Es por eso que tienes una variación de voltaje ahí bastante alta. Ah, es por eso que siempre que lo enciendo, o sea, sale Sí, diferente el sí, voltaje. así es. Y es más, virtualmente en simulación no pasa nada, ¿no? Ves que el voltaje varía, no hay problema. Físicamente se te hubiese incendiado ahí el protoboard. Y el LM317 ya te hubiese quemado, acompañado del potenciómetro, ¿no? Igual, si veo que hay todavía, por ejemplo, aquí colocó un potenciómetro de 17K, ¿no? Obviamente ya vamos a ver ya en base a las corrientes de consumo de la carga. Y esto que estamos sin carga aquí en la fuente de alimentación, ¿ah? Si nosotros colocamos una carga en paralelo de 250 ohmios, 1K, 5K, nos va a variar la corriente. Pero no podemos colocar muy alta carga porque el LM317 no nos va a soportar. Porque para eso vamos a ver la hoja técnica, cuánto es la corriente máxima que nos permite y cuál es la carga máxima que podamos colocar. Para eso son las hojas técnicas de los circuitos integrados, ¿no? Para saber el soporte. Pero está bien, Elizabeth. Por una parte inicial está bien, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta poco a poco cómo funciona cada elemento activo o pasivo. Dime, Murillo. Sí, es que yo ya leí un poco lo que era la hoja técnica del LM317. Ah, ya, ok. Y creo que la corriente máxima que puede entregar creo que es hasta 1.5 amperios. Ok. Ujú. Entonces, obviamente, dependiendo del voltaje que tenga y la corriente de consumo, puedo sacar el ohmiaje o viceversa, ¿no? Si han visto ley de Ohm, ¿verdad? Sí. Sí. Si han visto eso Sí, ingeniero. en física, también han visto, ¿no es cierto? Sí. En base a eso lo sacamos, ¿no? Igual a la siguiente clase en la composición de componentes, vamos a ver de manera rápida, vemos también algunos ejercicios sobre eso. Pero esto nos sirve, esta primera simulación obviamente nos sirve a todos para evaluar qué nos falta, qué tenemos que hacer un pequeño preámbulo, un pequeño paréntesis para reforzar esos temas, no hay ningún problema, para eso estamos, y lo reforzamos para cualquier novedad. ¿Sí? ¿Alguien más que quiera compartir? Ingeniero, yo lo tengo armado en físico y en simulación. Ya, si quieres, enseña la simulación y después compartes tu cámara para verlo en físico. Ya, o sea, la simulación la tengo en la computadora y ahorita estoy conectado en el teléfono. Puedo igual mostrar Claro, haz ahí ese video, no hay ningún problema. Ahí estamos. Ok. Ok, listo. Sí. Y aquí, como podemos observar, también tenemos el multímetro, que nos marca en este momento 1.27, como observan. Y lo voy regulando hasta llegar a 3, 4, 5, 6. Sí, sí es apreciable, ¿no? Se mira un poquito oscuro más bien. Ah, se ve oscuro. Sí. Ay, déjame. El display se mira un poquito oscuro. Es que estás en contraluz también, creo. Por ahí se mira mejor. Ahí sí. Ahí sí, a ver, pon el voltaje mínimo. El voltaje mínimo me llega hasta 1.28, 27. Ok, correcto, está bien. Sí. A ver, Sí. pon 5 voltios. 5 voltios, vamos a poner 5 voltios. Ahí estamos, 5 voltios. Ok, a ver, coloca 12 voltios. 12 voltios. 12. Ahí estamos en Ok, 12. listo, muy bien. ¿Y cuál es el voltaje máximo? El voltaje máximo que tiene la fuente es de 15. Ok, correcto. Sí. Ok, ¿el transformador que estás utilizando de cuánto voltaje es? El transformador me está botando 12 voltios. Ok. Sí, y sino que por los capacitores y todo eso.
Ok. siempre sube. Mira, aprovechando que estás ahí, y si puedes enseñarlo, ¿Sí? pero con mucho cuidado, ¿ah? ¿Sí? Tú vas a medir en tu circuito físico, mide ¿Sí? el voltaje en el secundario del transformador. Después vas a secundario. medir, escúchame, ¿ah? Después vas a medir a la ¿Sí? salida del puente de diodos, pero desconectas el capacitor. Ah, ¿Ya? desconecto. Sí. Y enseñas para que vean tus compañeros. Ya. Es que lo tengo ya soldado, pues también. Ya, ok. Los tengo soldados. Aquí les puedo mostrar la Ok. entrada de cómo es de... Ok, Sí, ok. sí se observa ahí, ¿no? Sí. Ya, les puedo medir la corriente que entrega de... Se le congeló la imagen, parece, ¿no? Sí, parece. Sí, así parece. Se emocionó el multímetro. Se le fue la señal antes de que presentara. Pero bueno, está ahí. La idea era ver, antes de que esté soldado, obviamente, por eso se arma en el protoboard, para ver cuál es el voltaje en el secundario, cuánto es el consumo de los diodos, y se ve que obviamente hay una caída de voltaje. Después, cómo se recupera ese voltaje después del capacitor y en la parte de regulación final, ¿no? Pero bueno, eso no hay ningún problema. Y eso lo vamos a ver también pues en la parte de simulación. Pero está bien, ¿eh? O sea, está chévere que estén simulando circuitos como una primera etapa para saber más o menos, eso me sirve de evaluación, más o menos como qué parte reforzar o a qué ritmo ir. Obviamente ustedes se van a dar cuenta que clase a clase van a ir perfeccionando sus circuitos. Esa es una parte inicial que han ido viendo de qué se trata, cómo conecto, qué voltaje tengo, cuál es la corriente de consumo, qué me funciona, qué no me funciona, qué me falta. Es importante este tipo de práctica para un feedback de ambas partes, ¿no? No hay ningún problema. ¿Alguien más quiere mostrar su circuito? ¿Sí? Bueno, igual envíenme a su, Yulisa, ¿vas a decir algo, creo? No, no, ingeniero. Hace un rato, listo. Me envían el capture de sus circuitos al correo que ya lo tienen identificado. Y en la siguiente clase vamos a ver lo que son los componentes internamente, ¿no? Con el modelo matemático. Ok, y los que tengan, los que quieran enseñar su simulación en la siguiente clase, igual para perfeccionar este tipo de contenido, ¿no? Sí, Joel. Si nos podía, que si nos podía dar también la lista de materiales más o menos para ir más o menos comprando y ir haciendo las prácticas, ingeniero. Ya, yo les voy a dar una lista en el aula virtual. No se olviden que si van a salir, tomar todas las medidas de seguridad, ¿ah? No hay que, no hay que confiarse, no es un juego lo de la pandemia, siempre hay que conservar las distancias, la desinfección, la limpieza, ¿sí? No se olviden sobre eso, ¿ah? Tampoco quiero que vayan al mercado y se expongan porque hay que tener los cuidados respectivos, ¿no? En notar que la Sony sí está circulando ya. Ok, pero si van a ir, obviamente conservar la distancia. Si hay gente internamente, no ingresar, esperar que salga la gente e ingresar y conservar los protocolos de seguridad, ¿eh? Ingeniero, ¿y nos puede decir más o menos allí en el aula virtual, nos puede colocar en qué lugar podemos conseguir estos elementos? Sí, no hay problema, no hay problema, no hay problema. Yo les pongo, y es más, también hay vía Servientrega también, ¿no? Igual a veces no es mucho, no varía mucho el costo, ¿no? Igual yo les pongo ahí las direcciones, no hay ningún problema, para que tengan ustedes referencia, ¿sí? Y es más que herramientas también ir adquiriéndose, que les van a servir no solamente para este curso, ¿no? Sino les van a servir en toda su vida profesional, ¿no? Para que vayan también teniendo sus propias herramientas, ¿no?
que eso va a ser su trabajo del día a día, ¿no? ¿Sí? Listos.